Buenas tardes a todos, Dios les bendiga. Soy el pastor Rubio de la iglesia Real Life en español. Estamos en diciembre y es tiempo de hablar del tema sobre la Navidad. Vamos a desarrollar una pequeña serie de 4 mensajes sobre Navidad y el tema es ¿quién necesita Navidad? La palabra Navidad viene del latín, la palabra en latín que dice nativitas atis, que significa nacimiento. De ahí proviene la palabra Navidad. A esta tarde lo que vamos a hablar acerca de esto, de quién necesita la Navidad. Y vamos a desarrollar esto basado en el aspecto histórico de la Navidad. Muchas personas creen que la Navidad es simplemente un mito solamente, que incluso la vida de Jesús es simplemente un mito. Pero la verdad es que hay mucha información desde el Antiguo Testamento sobre la Navidad. Y quiero decir que la Navidad no comenzó con el ángel o llegando a María y dándole el anuncio de que iba a estar embarazada por el Espíritu Santo. En realidad no. La Navidad no comienza ni con Mateo, ni con Lucas, ni con las historias de estos apóstoles. Es más, la Navidad no comienza con una pareja que no sabía cómo ella había quedado embarazada. Es más, comienza con una pareja que por seguro ellos sabían que no podían quedar embarazadas. No comienza con una pareja que no sabían a dónde iba a nacer el bebé. Más bien comienza con una pareja que estaban seguros de que nunca iba a poder nacer un bebé. Nos referimos a Abraham y a Sara. Desde allí se remonta la historia de la Navidad. Y como vamos a ver en esta tarde, el mundo que está en el contexto de esta promesa de Dios a Abraham, deja mucho que hablar, deja mucho que decir en cuanto a sus comportamientos, en cuanto a su conducta en sus vidas. Entonces, la historia navideña es una historia fantástica y es una historia increíble. Es más, muchos creen que la historia de Navidad es poco creíble. Es un poco creíble. Entonces, pero hay un par de cosas interesantes sobre Navidad y sobre el personaje, que en este caso es Jesucristo. Si alguien puede predecir su muerte, yo lo sigo donde quiera que vaya. Así como lo hizo él. Así que resulta que la historia de Navidad es increíble porque la historia, su fondo en sí es increíble. La historia de Navidad es increíble y es notable porque la historia navideña, como dije, no comienza con una pareja que está segura de que no han quedado o no van a quedar embarazados. Pero es una pareja que no pudo quedar embarazada en el caso de Abraham y Sara. Y Dios vino a Abraham en la historia unos 2090 años, casi 2200 años, 2100 años antes de que Cristo naciera, o sea, Dios se encarnara en Jesucristo y viniera a nacer. Dios se acercó a Abraham y le trajo esta noticia. Lo interesante de esto es que Dios le dio a Abraham una promesa. Una promesa que cuando vemos que van pasando los años y cómo se van desarrollando los eventos que rodean a esta promesa, no había manera para creer de que esto era real, de que esta promesa podía ser verdadera o podía ser realmente genuina.
Porque Dios se acercó a Abraham diciéndole que tenía que salir de su tierra, de su parentela. Era una persona no religiosa, no era de la religión judía, tampoco era un hombre que había tenido un trasfondo religioso. Además, no le dio un lugar específico, ni una dirección específica, ni una religión específica, ni un lugar de seguridad específica, nada. Simplemente Dios le dijo a Abraham, tú tienes que salir de tu tierra, de tu parentela, y lo vamos a leer hasta Génesis capítulo 12. El versículo 1 al 3 habla de este intercambio de palabras entre Dios y Abraham, donde Dios le promete a Abraham de que él va a ser padre de muchas naciones y que van a ser bendición a muchas naciones. Entonces, cuando nosotros vemos la promesa y la comparamos con los eventos que van rodeando a esa promesa y van siguiendo su curso, nos damos cuenta de que no es posible, es poco creíble de que esta promesa sea real. Entonces, el documento antiguo, Dios se encargó de que estos documentos antiguos de más de 3000 años pudieran ser redactados y tener esta información para nosotros. Primero porque, como dije, Dios habló a Abraham a unos 2090 años antes del nacimiento de Jesucristo. Eso es bastante. Entonces dice la palabra en Génesis, y el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu pueblo y de tu casa y de tu padre a la tierra que te mostraré. Eso fue la palabra que Dios le dio a Abraham. Lo increíble de esto es que Abraham creyó esto, lo creyó, pero no había un lugar, no había una religión, no había un territorio, no había una seguridad, no había protección, no había conocido nada. Se nos dice que Dios eligió a Abraham y por ejemplo, esto es interesante, no se nos dice por qué Dios eligió a Abraham y tampoco se nos dice por qué Dios eligió a José. Simplemente los eligió. Ahora, por algo tenía que comenzar el Señor para la redención del mundo con ese proyecto, ese plan de redención. Y para eso tenía que venir Jesucristo. Y dice la palabra, el versículo 2, y yo lo bendeciré y haré de ti una nación, tu nombre grande, te haré famoso, le dice el Señor. Pero famoso, uno se pregunta, ¿de veras famoso? Si él se está yendo de las pocas, se está apartando de las poquitas personas que lo conocían, que vienen sus familiares, y probablemente que hasta de su nombre se iban a olvidar. ¿Cómo que famoso? ¿Se iba a ser famoso entre las naciones? ¿Cuál nación si no había nación? Imagínense el dilema para creer algo así. Entonces, dice que lo iba a hacer famoso en medio de las naciones. Te bendeciré a los que os bendigan y a quienes os maldigan los maldeciré. Ahora, no me dejaré disuadir por esto, pero luego viene la parte increíble y también quizás poco incoherente e imposible de cumplir. Era imposible porque los eventos que rodeaban a esta promesa y lo que estaba pasando contradecía totalmente a lo que realmente Dios le había prometido a Abraham. Ahora recuerde que Abraham tenía 75 años. Y ahora ya ellos dos, las dos personas, tanto Sara como Abraham, estaban en una edad donde ya no podían procrear familia. Y le está diciendo el Señor que tiene que tener o hacer una nación grande. Y esto es como bastante ilógico. Por eso hablamos de que es bastante incoherente. Todos los grupos étnicos y relaciones están mejor gracias a ti, le dijo a Abraham, lo cual realmente no estaba pasando. Los pueblos no miraron la bendición. Cuando estaban en Canaán tampoco vieron la bendición. Y ahora, déjenme dar un poquito aquí la geografía, o más bien la cronología, la genealogía sobre Abraham. Recuerde que he dicho que Abraham tenía
unos 75 años. Y Sara igual, los dos eran estériles. Entonces la promesa de que iba a tener un hijo tenía que ser un milagro, porque ya ellos físicamente no podían tener familia, la edad de ellos. Estaban ancianos. Y luego pasaron otros 25 años más para que pudiera cumplirse la promesa del niño, del nacimiento de Isaac. Entonces, pero antes de Isaac, fíjese bien, estamos hablando del gran personaje a quien Dios le dio esta promesa del Mesías que vendría. Se la dio unos 2000 años antes de Cristo, que naciera Jesús. Y lo interesante es que este hombre llamado Abraham realmente por mucho era un hombre imperfecto también. Se le dio la oportunidad, de ahí mintió diciendo de que su esposa era su hermana en vez de su esposa. O sea, era un hombre imperfecto en realidad. Luego teníamos el nacimiento y más se metió con su criada. Tuvo un hijo que no era el plan, sino tuvo que esperar otro tiempo para que pudiera nacer o venir realmente. Tuvieron que esperar para que naciera el caso de Isaac. Y luego vamos a Isaac. Los dos hijos de Isaac, el hijo menor de Isaac, Jacob, que posteriormente en una experiencia extraordinaria que tuvo, Dios le cambió el nombre y le puso Israel. Pero Jacob, este hombre que es un pilar realmente de toda este proyecto, este proceso de Navidad, es un usurpador, es un ladrón, porque le robó la primogenitura a su hermano mayor. Y luego los hijos de este hombre, de Jacob, eran perversos. Eran perversos. De pronto vemos a los hijos de Jacob que están vendiendo a su hermano, uno de sus hermanos menores, como esclavo en Egipto. Y Dios les ha dicho que iban a ser ellos, ese pueblo de Jacob, imagínense qué gran familia que iba a ser, y estaban siendo la diferencia, o iban a ser realmente ya la bendición a otras naciones. A ese punto, ¿quién iba a creer esa profecía, o quién iba a creer esa promesa que Dios le había hecho a Abraham? Si su familia es un caos. Su abuelo fue un caos, su hijo un caos, sus nietos, sus bisnietos eran personas perversas que posteriormente tuvieron que irse a Egipto porque no podían ni sostenerse ellos mismos, no podían ni mantenerse ellos mismos. Cuando Dios, la promesa era que iban a hacer bendición a otras naciones, y si uno se queda pensando, bendición a otras naciones, si no se pueden mantener en ellos mismos. Lo que terminó, obviamente, como todos sabemos, esta familia de Abraham, de Jacob y sus hijos, quedando ya como esclavos en Egipto por más de 400 años. Entonces, estando allí en Egipto, es cuando Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Y Dios lo usa a Moisés, pero ese mismo Moisés, que también viene siendo parte de esa genealogía, también Moisés era un asesino. O sea, no tenía las cualidades humanamente o religiosamente para encargarse como el líder espiritual y del éxodo del pueblo de Israel, pero eventualmente Dios lo usó y sacó al pueblo de Israel de Egipto. Pero era un hombre asesino y luego también pecó allá en el desierto, renegando contra Dios, una generación totalmente imperfecta. Y uno se sigue preguntando que realmente es por ese tipo de persona, ese tipo de conducta que era necesaria la venida de Jesucristo, que Dios hiciera carne y viviera entre nosotros. Pasa el tiempo, este pueblo de Israel cae no solamente
en la esclavitud, es liberado de la esclavitud, pasan 40 años en el desierto, divagando en el desierto como castigo, porque todos los mayores, todos los menores fueron los que entraron a la tierra prometida, finalmente conquistaron la tierra prometida, pero aún cuando estaban ahí, no estaban en capacidad de ser bendición a todas las naciones, no lo eran. Es más, lo que vemos es una tremenda violencia en esa generación que estaban cubiertas por esa promesa de Dios. Ahora, esto es importante entender, que cuando después viene el caso de David, ya se forma un reino. Ahí está el reino. Un hombre poderoso, un hombre influyente, que posiblemente ya la nación de Israel ya tendría la posibilidad de influir, de ser bendición a otras naciones. Viene luego su hijo, Salomón. Y Salomón era un hombre influyente, un hombre poderoso. Pero en vez de él afirmarse y ser él parte de esa promesa que debían del Mesías, de pronto se convierte en un idólatra porque se casa con las mujeres de los pueblos paganos. En vez de él ser la luz, en vez de él ser la diferencia para esos pueblos paganos, se convierte a ellos y se convierte en un idólatra. Y Dios le había dicho a este hombre que si él se convertía en idolatra, él iba a destruir el templo. Pero eventualmente, ¿qué importa eso? Porque algo más grande estaba planeando Dios todavía, más grande que el templo, más grande que incluso que Salomón. Entonces, en ese tiempo, en el tiempo de Salomón, el reino de Israel se divide en dos, en el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte se había apartado, lo que viene siendo su capital, Samaria, se había apartado totalmente de Dios. El reino del sur estaba cercano, lo que viene siendo Judá. Estaba cercano también a apartarse de ese camino que Dios les había trazado. Entonces, las cosas realmente no iban bien. No iban bien. 1200 años después, 1200 años después, las cosas no iban bien todavía. ¿Se imaginan? Estamos hablando de tratando de conectar lo que vemos ahora, en lo que vemos en el Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento, esa generación caótica. Y luego se divide el reino y hay varias cosas. El rey de Asiria saqueó, sitió Jerusalén y Ezequías entregó la nación a la esclavitud. Y aparece Isaías con esta profecía, capítulo 49, 6. También te haré luz de las naciones para que mi salvación llegue hasta los confines de la tierra, refiriéndose al Mesías. ¿De veras? También te haré luz de las naciones. ¿Cómo está eso? ¿Luz? Eso parecía una broma en realidad. Salvación, Israel ni siquiera podía salvarse a sí mismo. ¿Cómo era que ellos iban a hacer salvación de las naciones? Después de esta profecía, ellos perdieron su independencia ante Asiria. Los siguientes 300 años fueron caóticos. Los babilonios los invadieron, saquearon la ciudad, el templo fue destruido, los mejores y más brillantes jóvenes estaban en el exilio, la economía estaba en ruina, militarmente estaban diezmados. Entonces, ¿quién iba a creer esa promesa hecha a Abraham? Si todo desde Abraham hasta donde estamos ahorita es un caos. No tiene sentido, no tiene forma de creer lógicamente esto, pero obviamente que en medio de todo este caos, Dios seguía trabajando con gente imperfecta, sí,
pero trabajando con gente que por su conducta, por su forma de ser, por su pecado en su vida, no tendrían acceso al Padre, y por eso Dios seguía trabajando. No se miraba luz, no se miraba bendición, que era parte de la promesa, no se miraba nada en el horizonte. Era difícil de creer eso, era increíble eso, muy poco creíble. 400 años después, la nación está restablecida, pero las cosas no van bien. Malaquías aparece, el profeta Malaquías aparece como la última voz de estas profecías, y en el capítulo 1:11 dice: y mi nombre será grande entre las naciones. Esa era la profecía de Malaquías con relación al Mesías. Uno se pregunta, ¿cómo vas a hacer bendición a todas las naciones? Tu nombre, si el nombre de Israel, el nombre del pueblo es burlado, es una burla ante las naciones. Tu nación es patética, no puede alimentar ni protegerse a sí misma. ¿Cómo va a ser? Es más, probablemente el dios Zeus sea más famoso que él. Y luego de pronto comienza otro problema ahí, comienza Alejandro el Grande, está a punto de tomar el trono en Grecia. Ahora, ese era el hombre que iba a conquistar esa parte del mundo. Entonces, el pueblo de Israel fue esclavo de los persas, de Asiria, fue esclavo en Babilonia, fueron esclavos en Egipto, ahora también de Grecia. Entonces uno se piensa, el versículo dice, de dónde sale el sol hasta donde se pone, será bendición a todas las naciones. ¿De veras? En todo lugar me traerán incienso y ofrenda, decía Malaquías. Y dice, porque grande será mi nombre entre las naciones. Está hablando de ese Dios que dice que mi nombre sea grande entre las naciones. Si lo que estaban viendo era un Dios absente, un Dios que racionalmente no podía defender ni a su pueblo. Era un Dios invisible para acabarle de componer. Era invisible. Entonces, nadie escuchó, nadie le importaba esa promesa. Y hubo esos 400 años de silencio donde no hubo nada según la Escritura. ¿Por qué tenían que hacer? ¿Por qué lo harían? Habían sido invadidos por Asiria, por Babilonia, por Persia y ahora por los griegos. Ahora, ¿cómo uno puede pensar de que Dios seguía obrando y trabajando en medio de todo ese caos? Pero Él tenía un plan. Ahora viene otro punto más increíble aquí. Es que en el año 63 a.C., Pompeyo viene y toma los territorios y los anexa a Roma. Entonces, ya estaban bajo el liderazgo y la imposición de Roma. Pero lo interesante, miren lo que dice Gálatas, es que dice que en Gálatas 4:4 dice, cuando se cumplió el tiempo fijado. O sea, todos estos problemas sociales, de conducta, de inmoralidades que vemos en toda esa genealogía, todos esos eventos caóticos y dramáticos en la nación de Israel, dice la palabra que cuando se cumplió el tiempo establecido, el tiempo fijado, Dios tenía un tiempo fijado. Y el tiempo fijado se dio cuando el ángel aparece a María y le trae las buenas nuevas. Y esto es lo que dice en los versículos 26 al 33. Dice, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, un pueblo de Galilea, una virgen prometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente de David. El nombre de la virgen era María. El ángel se acercó a ella y le dijo, saludos, tú que eres
muy bien favorecida, el Señor es contigo. Habéis hallado favor ante Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Iluminado también significa Yeshua, Josué, el libertador, el salvador. Y luego dice el versículo 32, será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la descendencia de Jacob para siempre. Cuando se llegó el tiempo fijado, la fecha fijada, Dios envía al ángel a traer esta información, esta intervención con María. Y es ahí donde Dios, al final, Dios cumplió su increíble, su incoherente y aparentemente imposible promesa a Abraham. Ahí fue donde Dios la cumplió. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo de la venida del Mesías. ¿Por qué? Porque el mundo lo necesitaba. Y todo lo que vemos, todas las naciones serían bendecidas a través de Abraham. Israel sería una luz para los gentiles. El Dios judío sería adorado en todo el mundo. Lo que hace que la historia de Navidad sea totalmente creíble es que la historia de fondo es extraordinaria. De cómo tantos años, más de 2000 años antes de Cristo se había dado esta promesa. Pero esta promesa se le dio, como dije, a personas también falibles, a personas normales, a personas que tuvieron problemas de conducta, problemas morales, tuvieron dificultades en sus relaciones, etc. Todo esto nos indica de por qué los seres humanos necesitábamos que Cristo viniera, o Dios viniera a encarnarse en Jesucristo como humano. Porque Dios dejó su trono de gloria para vivir entre nosotros. Él bajó del cielo a la tierra porque usted y yo no podemos ir de la tierra al cielo si no es a través de Él. Entonces, el mundo antiguo, el mundo de hoy, necesita a Cristo, necesita al Mesías, La historia de la Navidad comenzó hace 2000 años antes de la Navidad. La historia de la Navidad comenzó 2000 años antes de la Navidad y sigue desarrollándose aún todavía 2000 años después. Esta historia sigue teniendo relevancia. Porque todavía hay personas, hay seres humanos que todavía no le han entregado su vida a Jesucristo. Y es a través de Cristo. A través de lo que en el latín se llamaba nativitas atis. El nacimiento del Mesías. Así que la Navidad la necesitó el mundo. Y la necesita el mundo todavía. Es a través de que Dios se encarnó en ser humano, de esa encarnación, que hoy nosotros tenemos la bendición de que Cristo vino, vivió entre nosotros, murió, resucitó y viene otra vez. La próxima semana hablamos acerca de Dios también necesitó de la Navidad. O sea, del nacimiento de Jesús. Dios también lo necesitó. Y de eso vamos a tratar otra semana. ¿Ok? Dios me lo bendiga y gracias por estar con nosotros. Amén.